Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto que estemos reunidos una vez más a través de Delta 92.9 FM, 800 de AM y por cualquier red social que muy pronto a través de la página de blancalanis.com vas a poder enlazarte directamente a escuchar los programas anteriores y los programas en vivo. Y pues te agradezco infinitamente el hecho de que seas parte de este proyecto, de este concepto de Estás Vivo Despierta. Yo soy Blanca Lanís y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque es algo que lo tenemos todos los seres humanos y desde el día en que aprendemos a expresarnos de una manera con la palabra, es cuando empezamos a ver lo importante que es el podernos comunicar de una buena forma con otro ser humano, tanto lo que sentimos como lo que necesitamos o lo que en ese momento queremos expresar para llegar a un acuerdo. Esto se conoce como inteligencia asertiva. ¿Y en qué consiste? Pues la inteligencia asertiva es la capacidad para comunicarse, expresar ideas, opiniones, puntos de vista y sentimientos de una manera clara, precisa y desenvuelta. Y sobre todo sin atropellar a los demás, o sea, sin llevarnos de encuentro a los demás, expresando lo que sentimos, lo que necesitamos y puede ser en el medio familiar, en el medio, en la pareja, puede ser en las relaciones con los amigos, en el trabajo, con tu jefe, con las personas que te topas en algún centro comercial o cuando vas a alguna dependencia y de qué manera es lo mejor o de cuál es la mejor manera de comunicarnos con otras personas sin que se sientan agredidas o que no se sientan ofendidas con lo que nosotros necesitamos decir. Entonces yo creo que esta parte de nuestra inteligencia es muy importante que cuando menos la conozcamos. A lo mejor nos va a llevar tiempo poderla introducir en nuestro modo de vida porque no sabemos que existe. Simplemente aprendimos a hablar, pero nadie nos dijo qué palabras utilizar o cuáles no utilizar, porque a veces nuestro lenguaje se convierte en un lenguaje sucio. ¿Qué significa un lenguaje sucio? Es aquel en el que nosotros estamos queriendo decir algo, pero lo decimos con otras palabras como para... ahorita voy a poner algunos ejemplos, pero es como queriendo decir una cosa, pero dices otra con el fin de que indirectamente te entiendan lo que quieres decir. Entonces no lo haces de una manera clara porque tenemos miedo que nos regañen, tenemos miedo que nos rechacen, tenemos miedo a que nos califiquen como insensibles, tenemos miedo de que nos corrijan y entonces todo eso nos va llevando a decir las cosas de una manera diferente a las que queremos realmente expresar. Y entonces, ¿esto en qué se convierte? Pues se convierte en un círculo vicioso. Se hace un círculo vicioso donde afecta la mayor parte, en primer lugar, a nosotros mismos, porque nos trae insatisfacción, nos trae preocupación, después en la noche estoy, ¿para qué dije? No hubiera dicho, o de qué manera lo hice sentir, o por qué tengo esos arranques cuando algo no me gusta, digo cosas que ofenden, por qué no puedo aguantarme y decir las cosas de una manera buena para que la otra persona también se sienta bien. Y entonces eso lo que nos provoca es que nuestra vida sea pues infeliz, porque siempre estamos preocupados por lo que dijimos y hay de las dos maneras. Puede ser tanto el querer decir las cosas muy sutilmente y no alcanzamos a expresarnos como debiéramos. Y también la otra parte que es también lo contrario, que es ser muy agresivo, siempre estar a la defensiva, siempre estar lastimando a todo mundo porque con eso pienso que nadie me puede lastimar. Entonces yo me defiendo de esa manera y entonces lo mejor es llegar a un equilibrio. Es llegar a un equilibrio entre las dos partes, tanto en la sumisión, porque uno de los extremos es la sumisión, cuando no decimos nada, cuando nos quedamos callados, cuando queremos decir que no y decimos sí, y cuando queremos decir sí y decimos no. Y entonces eso entra en la sumisión, que es un lado, es una punta
de la forma de comunicarnos. Y la otra punta o el otro extremo es la agresividad, cuando siempre estamos peleando, cuando siempre estamos, que dice no se puede hablar con esa persona, no hay manera de hablar con ella porque nunca llegamos a ningún acuerdo, porque siempre se enoja, no le puedes sugerir algo porque se enoja, siempre está a la defensiva. Entonces esto es una manera agresiva de reaccionar ante las palabras o ante los hechos. Y la mejor manera en que nosotros podemos sentirnos mejor, sentirnos más en paz, porque esto es muy importante en nuestra vida, a veces no le damos la importancia que debiéramos a nuestras palabras, pero cuando nosotros empezamos a equilibrar lo sumiso con lo agresivo, empezamos a tranquilizarnos y a llevar la fiesta en paz, como decimos, y nuestras relaciones empiezan a mejorar. Ya no voy a estar a la defensiva, ni tampoco voy a ser una persona, como vulgarmente decimos, una persona dejada. Una persona dejada, entre comillas, es una persona que no importa lo que le digas, aguanta todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que todo se lo guarda. Entonces, ¿a dónde se va todas esas emociones, todas esas sensaciones de frustración, de rencor, de odio? Pues no lo tragamos, también como entre comillas, no lo tragamos y se nos va a alguna parte de nuestro cuerpo creándonos una enfermedad. Y entonces empieza a afectar lo que es el área del estómago con colitis, gastritis, todo lo que es esofagitis, todo lo que es el sistema digestivo se empieza a alterar. Otras personas también se tragan esas cosas que quisieran decir y no pueden y empiezan a somatizarlo. Somatizar significa enfermar el cuerpo o pasar el síntoma al cuerpo y empiezan a tener psoriasis, que son esas como unas ronchitas que salen en la parte de adelante en los brazos, exactamente donde está el codo, pero en la parte del frente. También salen ronchitas alrededor en el cuello, atrás de las orejas. También se pueden presentar en las piernas, atrás de las rodillas, que normalmente les llamamos corvas. Ahí es donde se empieza a somatizar siempre cuando nosotros estamos queriendo decir algo, pero no podemos porque nos da pena, porque nos da miedo, porque tenemos esa sensación de que se nos atoran las palabras en la garganta. ¿Qué otro tipo de síntomas se pueden tener ahí? Pues obviamente nudo en la garganta. Es una persona que siempre trae un nudo en la garganta, que quiere hablar pero no puede e incluso le puede llegar a doler. Y trae un nudo en la garganta, como nosotros comúnmente le llamamos cuando queremos llorar y que tenemos esa sensación de querer sacar las lágrimas y no podemos. Entonces traemos un nudo en la garganta y eso empieza a haber problemas, pues todo lo que está relacionado con la garganta. Empiezas a enfermarte muy seguido de las anginas, empiezas a tener problemas de la tiroides, empiezas a tener problemas de todo lo que son las cervicales, que son las vértebras que nos sostienen el cuello, y empezamos a somatizar todas esas palabras que nosotros nos tragamos y que no podemos decir porque no hallamos el camino correcto de podernos expresar. Entonces, por eso es muy importante que sepamos que existe esto. Esto de la inteligencia asertiva se empezó a estudiar aproximadamente a finales de los años 60, a principio de los años 70 se empezó a estudiar la manera en que los seres humanos se relacionaban y cuáles eran las causas que traían afecciones y cuáles eran las causas que nosotros teníamos mayor problema con otros seres humanos. Y pues la palabra es una de las principales formas de comunicarnos. También existe el lenguaje no verbal, que es la posición que tomamos cuando cruzamos los brazos, pero eso es otra historia, ese es otro tema, de qué manera es un lenguaje verbal y no verbal. El verbal es cuando hablamos y el no verbal es lo que expresamos con nuestros gestos, con nuestras cómo fruncimos el cejo, cómo hacemos los ojos como en señal de sorpresa o también de qué manera cruzamos las piernas o nos cruzamos de brazos en señal de que estoy cerrada a la comunicación. Pero hoy vamos a hablar precisamente de la comunicación verbal y lo importante que es para estar en paz, tener una mejor relación y sobre todo sentirnos en paz
en confianza y satisfechos con nosotros mismos. Ahorita vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de la inteligencia asertiva. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros, muchísimas gracias. Y pues hoy estamos hablando de la inteligencia asertiva. Es todo lo que compone el podernos acercar a otro ser humano y de qué manera nos vamos a comunicar. Hay diferentes formas de comunicarnos, incluso con los animales, incluso con las plantas, pero ahorita estamos hablando específicamente de humano a humano. Entonces, ¿cuáles son? Ahorita que vamos a hablar de la forma de comunicarnos con palabras, con expresiones, con lo que decimos o dejamos de decir, porque muchas veces también lo que no decimos en su momento o las verdades a medias nos pueden causar muchísimos problemas en una relación de pareja cuando nos sentimos pues engañados o nos sentimos que no nos tomaron en cuenta para ciertas cosas. Entonces empieza a haber un sinfín de problemas por la falta de comunicación asertiva. Y hoy estamos viendo cuál es la mejor forma de comunicarnos, porque esto lo que estamos tratando es aprender a utilizar la comunicación como un medio para expresar mensajes a los demás. Eso es lo que queremos lograr con la comunicación asertiva. Es también utilizar la menor cantidad posible de interferencias y de una manera eficaz y respetuosa, obteniendo la mayoría de las veces, obteniendo la mayoría de las veces una mejor comunicación, una relación más fraternal, una relación más allegada y no estar lastimando a cualquier persona, porque a veces también nos ponemos una excusa muy, muy común, que es yo no tengo pelos en la lengua, o yo voy a decir las cosas tal como son y a mí no me importa porque tú bien sabes que yo no tengo pelos en la lengua, y entonces nos ponemos esa banderita y como que avisando que ahí te va la pedrada y ahí te van las palabras para que pues yo te estoy avisando con tiempo que yo no tengo tacto, que yo no tengo ninguna manera de tomarte en cuenta con lo que yo quiero decir. Entonces nada más me importa lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo quiero. Y entonces pues imagínate cómo te sientes. Yo creo que te ha tocado estar frente a alguien que así se expresa. Es solamente yo quiero, yo tengo, yo puedo, yo necesito, yo no puedo, yo no quiero, yo no necesito. Y esa persona jamás se va a poner a preguntarte, ¿y tú qué necesitas? A ver, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué quieres? Entonces, esa forma de comunicarnos solamente nos separa de otro ser humano. Aquí lo mejor que se puede tener, o el mejor resultado que se tiene de una comunicación asertiva, es el bienestar personal. Y pues esto obviamente es ser inteligentes. Por eso se llama inteligencia asertiva, porque esto nos hace pensar en los demás, pensar en cuáles son mis necesidades, cuáles son mis preferencias, pero también considero lo que necesita y lo que quiere la otra persona. Aquí hay muchas maneras de ver este tipo de comunicaciones, porque no es solamente en el ámbito personal, también se puede dar en el ámbito social, en el ámbito político. ¿Cuántas cosas se han dicho que tú te das cuenta que te están engañando? Hay personas que pueden hablar y decir muchas cosas, pero tú en el fondo estás percibiendo que hay una mentira atrás de lo que te están diciendo, que te están poniendo una excusa. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué es eso que tienes o que tenemos los seres humanos, que nos estamos dando cuenta cuando alguien nos quiere ofender o nos quiere decir algo de una manera indirecta? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, las disfunciones comunicacionales, que es la comunicación disfuncional determinada por la falta de asertividad,
causa muchos problemas, esencialmente en la vida de cada individuo, y se va haciendo una cadena, convirtiéndose en un círculo vicioso. ¿Qué pasa? Pues que yo en el círculo donde me muevo, en mi familia, no puedo tener comunicación con mis hijos, no puedo tener comunicación con mi pareja, no puedo tener comunicación con mis vecinos porque nunca llego a ningún acuerdo. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Pues si yo todos los días estoy con ese sufrimiento, con esa intranquilidad, con esa insatisfacción de no tener esa comunicación, ¿cómo te sientes? A ver, pregúntate tú, si eso es tu caso, ¿cómo te sientes todos los días? No quieres llegar a la casa, sabes que vas a hacer de comer, pero ya estás pensando en que a lo mejor tu niño te va a decir, no me gusta, qué fea sopa, yo no quiero sopa, qué mugrero hiciste. O a lo mejor el hombre, la pareja también te va a decir, pues qué mugrero de comida hiciste, hubieras hecho otra cosa, o por qué otra vez lo mismo. Y entonces empezamos a tener esa apatía y esa insatisfacción por no sentirnos valorados ni tomados en cuenta. Y eso a la larga va a traer una frustración, un resentimiento, y nos va a hacer que no queramos estar en ese lugar. Ahora, cuando estamos así en la familia, ¿qué crees que es lo que llevamos hacia afuera? Si tú te revestiste en la mañana con enojos, con palabras que te ofendieron, con cosas que no estás de acuerdo, normalmente nos empieza a dar una sensación en la boca del estómago de impotencia, de coraje, de resentimiento. ¿A dónde vas? Imagínate, sales de tu casa ya con la cara, con la boca hacia abajo, sales con los ojos pues medios enrojecidos porque traes mucho coraje. Vas a la parada del camión si andas en camión, o te subes a tu carro, y la primera persona que se te atraviese es la que la va a lastar. Porque a lo mejor en tu casa no tienes o no te sientes capaz de decir lo que sientes ni lo que necesitas porque te da miedo, porque a lo mejor estás en el lado de la sumisión. Pero ¿qué pasa en el trabajo o con las personas que te topas en la calle? Pues vas a ser muy agresiva porque ahí vas a descargar toda tu furia, y puede ser hombre o puede ser mujer. Cuando tú te topas con una persona en el camión, pues ni siquiera sales y dices buenos días. Cuando alguien te saluda, ¿y qué tienen de buenos? Y alguien te dice buenos días, ¿y qué tienen de buenos? Y tú ya vienes bien enojado o bien enojada de tu casa. Entonces, pues obviamente te va a parecer que el día no tiene nada de bueno. Y eso te lleva a no observar la naturaleza, ni observar el cielo, ni observar todas esas cosas que te pueden dar algo de tranquilidad. Y vas todo el camino rumiando y rumiando, como dicen, girando la rueda de la ardilla, y le vas dando vueltas y vueltas sin poder olvidar las palabras que te dijeron antes de salir de tu casa. Entonces, ¿cómo llega un niño a la escuela cuando antes de irse a la escuela le dijeron tonto, o le dijeron eres un niño que nunca hace nada bien, o eres un niño que nunca aprendes a hacer las cosas bien? Si tiró la leche, pues eres un inútil, eres un esto. Imagínense cómo llega el niño a la escuela y cómo se va a comportar con la maestra y con los alumnos o con sus amiguitos que están a un lado de él en el salón. Obviamente va a ser un niño retraído o va a ser un niño corajudo, un niño que no va a escuchar, un niño que se va a sentir siempre lastimado, va a ser un niño que va a ser, pues a lo mejor va a ser como con baja autoestima, y entonces la mejor manera de ocultar su baja autoestima va a ser siendo un niño rebelde, y entonces a todo mundo le va a decir cosas feas porque él viene de escuchar eso. Y entonces va a hacer que sus amiguitos se sientan mal, les va a empezar a decir lo mismo, eres un inútil, eres un bueno para nada, nunca haces nada bien. Y entonces a veces son los que se convierten en líderes de las pandillitas en una escuela, para que todos lo empiezan a seguir porque es un líder. Tal vez tu hijo sea un líder, pero si está acostumbrado a una comunicación no asertiva, lo que va a hacer es que se va a convertir en un líder negativo y va a traer muchísimos problemas, y puede ser el niño o el que causa el bullying, o va a ser un niño que es bulleado, que son los que todos se aprovechan de él porque se siente tan poca cosa
que permite que los amiguitos lo insulten, le quiten el lonche, le tiren la soda, o también puede ser el niño que agreda, que golpee, que haga bromas pesadas y que le falte el respeto a los maestros. Entonces, es muy importante la comunicación asertiva. Ahorita estamos hablando de este tema, vamos a ir a un corte y recuerda que lo mejor que tenemos las personas es nuestro amor propio y eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso estamos tratando este tema y este es tu programa, Estás Vivo, Despierta. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros, muchísimas gracias. Y estamos hablando de la inteligencia asertiva y en especial lo que es la comunicación asertiva. Ahorita en la actualidad, siempre ha existido, pero ahorita en la actualidad nos damos cuenta cómo hemos perdido la forma en que nos comunicamos unos a otros. Y lo estamos viendo en los resultados, incluso si tú te metes a redes sociales, a veces ves comentarios tan tremendos, o sea, tan ofensivos, de una manera, incluso cuando se trata de algún accidente o de alguien que está pidiendo oración por alguien que tuvo un accidente. Hay personas que tienen con aquella facilidad, a través del comentario pueden decir, eso se sacan por andar borrachos, o eso se sacan por no sé qué. Y entonces dices, oye, pero se está pidiendo oración. ¿Por qué necesitamos decir cosas que ofendan o que agredan? Ponte a analizar de qué manera estamos nosotros utilizando el lenguaje verbal, tanto escrito como el hablado, o sea, el lenguaje en una sola palabra, tanto el escrito como el hablado. ¿De qué manera necesito yo expresar mi satisfacción, o de qué manera puedo yo expresar esa forma tan ruin que tengo de ver la vida? Porque estoy enojada, porque estoy enojado, porque no me cae bien nada, porque siempre me siento menos, porque me siento menos que los demás. Entonces siempre estoy buscando o captando cualquier oportunidad que haya para sacar todo aquello que hay dentro de mí, y entonces empiezo a ofender. Y aquí lo más importante es que veamos que nuestra sociedad está enferma de cómo nos comunicamos, de que no hemos aprendido. Fíjense que me he dado cuenta que en algunas partes, en algunas oficinas, en algunas empresas, ya se está utilizando ese sistema, porque lo notas de inmediato. Cuando tú vas a algún lugar donde la persona está preparada de cómo hablar, lo notas inmediatamente, porque te atienden de una manera cortés, te dicen buenos días, te contestan el saludo, te sonríen, y eso ahí desde un tiempo para acá se ha ido perdiendo, porque cada quien está en su mundo. Te subes a un elevador y es muy difícil que alguien te diga buenos días. Ya no es como antes. Ahorita si te subes a un elevador, todo el mundo va con su celular y nadie dice ni buenas tardes, ni buenos días, ni con permiso, ni que le vaya bien. Bueno, ¿o será que nosotros fuimos educados de esa manera, que cuando llegas a algún lugar, no importa si conoces o no conoces a las personas, es buenas tardes, o buenos días, o con permiso? Pero aquí nos damos cuenta que todo mundo ahora está embebido, o estamos embebidos con el celular. Y ponte a analizar. Cuando tú vayas a algún edificio donde haya un elevador, observa qué pasa. Ponte a ver cuántas de las personas que se suben al elevador dicen buenas tardes o dicen buenos días, y es como si todo mundo estuviera enojado con todo mundo. Entonces, a veces también en la calle, si vamos por una banqueta o vamos por la calle caminando, ahora, antes era más común que todo mundo se dijera adiós o todo mundo se saludara. Y ahora la mayor parte de las personas, por más que te topes, que pases a 5 centímetros de así donde rozas al pasar por una misma banqueta, es muy difícil que alguien te diga buenos días. Entonces tú o yo, nosotros tenemos que empezar
por recuperar todas esas buenas habilidades, y más nosotros que vivimos en lugares donde la mayor parte de la gente nos conocemos. Es importante que recobremos esa habilidad o esa buena forma de comportarnos o esa forma tan humana de ser, de decir buenas tardes, desear una bendición, que te vaya bien, que Dios te bendiga, que tengas bonito día, que tengas bonita tarde. O sea, todo eso es cuestión de aprenderlo. Y nosotros tal vez se nos ha olvidado inculcar eso en nuestros hijos. El decir con permiso, todas esas cosas. Está tan extenso el tema, tan extenso que son de veras varios programas los que vamos a tener que utilizar para, más que nada, abrir nuestra conciencia y saber lo importante que son nuestras palabras. Ahora, ¿qué trae cuando no somos asertivos? Nos empezamos a comparar con los demás. Empezamos a ver, no, pues es que aquel tiene más dinero y yo no tengo tanto. No, pues es que él sí trae tenis de marca, yo no tengo. O yo tengo tenis de marca y aquel no tiene. Y entonces empezamos a hacer esas comparaciones y empezamos a perder los valores fundamentales y empezamos a dejar de lado lo que realmente importa, que es el ser humano. Y ya empezamos a etiquetar a todas las personas y entonces decimos, como yo sí tengo dinero y tú no tienes, entonces yo supongo que yo valgo más. Y entonces ya no estoy haciendo una comunicación asertiva para empezar conmigo misma. Yo no tengo la comunicación asertiva ni siquiera conmigo mismo. ¿Cómo espero tener una comunicación asertiva o eficaz con las personas que me rodean? Si yo ya estoy diciendo 1000 cosas, o también cuando yo me empiezo a comparar con los demás y empiezo a pensar, es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo no puedo, o yo porque soy pobre, y eso te dijeron tanto, te lo repitieron tus papás, que eras una persona pobre, que tanto te lo has creído tú también, que tú tienes una falta de comunicación asertiva contigo, porque no es que seas pobre. Quiere decir que en este momento a lo mejor no tienes los recursos necesarios para comprar lo que quisieras, pero eso no te evita de que tú puedas hacer algo, trabajar, o a lo mejor tener un mejor empleo o tener 2 empleos si tú quieres lograr algo que ahorita no tienes. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de comunicarte contigo mismo? Diciéndote cosas negativas o diciéndote cosas que te lastiman o diciendo cosas que para qué dije, porque fui tan tonto, porque fui tan tonta. Y entonces empezamos a tener, lo menos que tenemos con nosotros es una comunicación asertiva. Ahora, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, esa es la magia. Cuando yo me empiezo a dar cuenta, a ver, ¿de qué manera hablo? ¿Cuáles son las palabras que más utilizo en mi día? Cuando yo me hago consciente y prende un foquito rojo, imagínate que cada vez que tú te dijeras cosas negativas, prendiera un foquito rojo en tu frente, por ejemplo, y que tú tuvieras un foquito rojo en tu frente y que tú te lo vieras de reojo, y cada vez que dijeras cosas que ofenden o cosas que insultan tanto a ti como a otras personas, se prendiera ese foquito, ¿cuántas veces tú crees que se prendería ese foquito durante el día? Ahora, cuando te duermes, cuando te vas a acostar, antes de dormirte, ¿cuántas veces crees que prendería ese foquito si tú estuvieras, tus pensamientos también hicieran prender el foco? Que dijera, no, pues es que la regué, soy un tonto, estoy gorda, estoy vieja, estoy esto, soy un inútil, soy un esto, soy un lo otro, y empiezas a decirte cosas. Imagínate que el foquito prendiera cada vez que pienses eso. ¿Qué pasaría? Haz más o menos una idea. Fíjate, te voy a decir algún tipo o algún ejemplo de algunas frases que utilizamos que no son asertivas. Es, por ejemplo, ahora, no quiere decir con esto que tú seas una persona mala. No quiere decir que tú seas una persona que tienes la conciencia para hacer el daño. Pero lo que sí indica esto es que tenemos una mala costumbre. Y una mala costumbre va haciendo círculos viciosos. Así como también lo otro, que son los círculos asertivos,
o círculos que generan cosas buenas. Por ejemplo, te voy a decir los ejemplos. No quiero ser pesado, pero esa es una manera de no ser asertivo. Otro ejemplo es, no quiero parecer descortés, pero, y ahí va el pero. Ahora, total, otra cosa es total. ¿Qué me cuesta cuando, por ejemplo, algo no podemos, tenemos mucho trabajo, no podemos hacer un favor porque en ese momento de veras no se puede, porque te puedes llevar de encuentro tu trabajo, te puedes llevar de encuentro a tu familia, pero como te lo acaba de pedir un favor, te lo acaba de pedir una amiga, entonces lo que te puedes decir por no poder decir que no, dices, total, ¿qué me cuesta? Y luego otra de las cosas que también se dicen o nos decimos es, ¿y si se enoja? Eso sucede principalmente con la pareja. ¿Y si se enoja? Y entonces, si se enoja, ¿qué voy a hacer? ¿Y si se va? ¿Y si me deja sola? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, eso es en la sumisión. Ese es del lado de la sumisión. Pero cuando nos vamos a lo agresivo, ahorita que regresemos del corte vamos a ver cuáles son las palabras agresivas que nos utilizamos o que utilizamos mayormente para comunicarnos. Este es tu programa, Estás Vivo, Despierta. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros y pues estamos hablando del tema inteligencia asertiva y en especial estamos tocando el tema de comunicación asertiva, de qué manera nos comunicamos. Y como te dije en el bloque anterior, las frases que utilizamos cuando estamos en el punto de la sumisión, ahora voy a hablar de algunas frases cuando estamos en el punto de la agresividad. Por ejemplo, es para lo poco que le importa lo que yo opine. Esa es una manera así déspota de decir las cosas. Pues para lo que me importa lo que pienses o para lo que te importa lo que yo opino. Puedo quedar como un tonto o en boca cerrada no entran moscas. Y entonces empezamos a hablar ese tipo de frases que estamos tan acostumbrados a escucharlas, pero no nos damos cuenta de tanto que nos están agrediendo a nosotros mismos como a los demás. Y luego esto es una manera de justificarnos a nosotros mismos. Pensamos que son excusas con las que nos justificamos y entonces eso se convierte en un lenguaje sucio. Estamos diciendo muchas cosas, queriendo decir tan solo no puedo, discúlpame, ¿sabes qué? Tengo un compromiso, no puedo asistir. Con eso es suficiente. Pero no tienes que decir una cosa y otra y otra. Entonces, cuando ya empiezas a seguir y a repetir lo mismo, ya hasta tú te sientes mal y la otra persona también se siente mal y empieza a dudar de aquello que le estás diciendo. Ahora, lo habitual es que la persona no nos demos cuenta, la persona no se da cuenta de cómo esta actitud nos afecta en lo más profundo de nuestra vida. Tenemos sensaciones de angustia, de impotencia, de rabia, de depresión, de inseguridad y también de agresividad consigo mismo. Y esto es la acumulación de tantas frases y tantas veces que utilizamos estas mismas frases para con nosotros mismos o con los demás. Pon atención en lo que dices, pon atención en lo que hablas, de qué está lleno. Y hay una frase en la Biblia que dice, tu boca habla de lo que tu corazón está lleno. Pero a veces no conectamos ese recorrido, no lo conectamos. Estamos ya hablando por costumbre. Estamos diciendo esas cosas y fíjense, hay personas que... les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace unos días iba con una persona y entonces me pregunta, ¿quién vive ahí? En una casa. Entonces ya le dije, vive, en esas casas viven unas hermanas que se llaman así y así. La respuesta de esa persona, en lugar de decir, ok, ahí viven, que esa era la comunicación limpia, ahí viven. Empezó a decir, ahí viven las hermanas. No, ya me imagino cuando se enojan y a veces no se pueden ver y si los esposos se enojan y si los niños se pelean y si la señora no quiere, y si la hermana no quiere, quiere el carro de la hermana. Y empezó a hacer una historia
Y entonces le volteo y la veo y le digo, oye, es que la historia era ahí viven. O sea, hasta ahí se para la historia. No, todo eso que se dijo después es basura, es lenguaje sucio. Son cosas que no necesitamos decir, que no necesitamos juzgar, porque la única pregunta fue, ¿quién vive ahí? Y si yo digo, ahí vive fulanita y fulanita, ahí se queda la respuesta. Yo no tengo por qué agregarle todos esos juicios que traigo en mi cabeza, tal vez de experiencias que yo tuve o de experiencias que he vivido, pero que no tienen nada que ver con esas personas que ahí viven. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros le agregamos y le decimos? Y entonces es una pérdida de energía, una pérdida de que ya nos dejó tanto a mí que lo escuché, me dejó cansado. O sea, me dejó cansada el escuchar tantos y tantos juicios de algo que no es verdad. Entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, pero todas esas cosas que si se pelean, que si no se pelean, que cuando se enojan, que si el carro, que si los niños, eso a mí me cansó el hecho de escuchar todo eso. Y luego lo peor del caso es que no es verdad. Y si fuera verdad, pues es su vida. Entonces, fíjense a qué podemos llegar con estar con los juicios que hacemos de otras personas y de nosotros mismos. Entonces, a ver, si tú te preguntas ¿de qué color traía el vestido? O vamos a hacer una pregunta. ¿De qué color traía el vestido Juanita en la fiesta de Petrita, por decir algo? Pues lo traía rojo. Esa fue la pregunta. Solamente pregunté de qué color era el vestido de Juanita. Y la persona que contesta puede decir, era rojo, pero si vieras qué apretado le quedaba, y si vieras qué fea se veía, y si vieras qué tacones traía, que no le quedaban con el vestido. No, hombre, pero el peinado, mira, parecía que traía un nido de gallinas y que los aretes no quedaban con el collar, y después su esposo y tan a gusto que se ven y nada, y que el señor traía un traje que le quedaban las mangas cortas y luego los zapatos no los traía boleados, y entonces viven en una casa que no me gusta nada, pero el señor tiene un carro nuevo y entonces el carro nuevo tal vez tengan un trabajo mal habido y están lavando dinero, y entonces, oye, y se va la forma de platicar como si tuviéramos diarrea verbal. Una diarrea verbal donde estamos hablando y hablando y hablando y ni siquiera tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. Ahora, esto es importante que nos hagamos conscientes, como yo te digo. No se trata de que seamos malas personas, se trata de que estamos acostumbrados así. A veces no nos damos cuenta porque no hacemos conciencia, no nos damos cuenta, pero en el fondo sí traemos un malestar. Traemos un malestar pues no sé, de apatía, de hartazgo. Tenemos una sensación de que, pues no sé, de algo que ya te fastidia, que de fastidio, esa es la palabra, de fastidio. Ahora, también no se puede ir al otro extremo de utilizar solamente palabras cortantes, como por ejemplo, alguien te dice algo y tú, ok, y luego te siguen platicando otra cosa. Ah, sí. Y luego te quieren sacar plática y tú, no. Y luego te vuelven a decir otra cosa y quizás. Y entonces te empiezas a convertir también en una persona tan apartada. Pero esto puede ser solamente porque eres muy tímido y tienes miedo de regarla o de que te critiquen o de que te juzguen y no te sientes lo suficientemente bueno o inteligente para poder tener una conversación. Entonces es importante que no nos vayamos ni a un lado ni al otro. Entonces, ¿de qué manera lo podemos aprender? Primero que nada, y este programa es para que nos demos cuenta qué estamos haciendo con nuestras palabras, cómo nos comportamos, de qué manera hablamos. Ahora, en los dos extremos, el resultado son personas poco contentas con ellas mismas, unas por no lograr nunca decir lo que realmente quieren y otras por sentirse aisladas y poco queridas. Entonces, para alcanzar un equilibrio entre ambos extremos, lo que es la sumisión y la agresividad,
lo más indicado es tratar de tener una conducta asertiva. En pocas palabras, acostumbrarnos a decir lo que sentimos y pensamos en el momento adecuado, con las palabras apropiadas y sin aprovecharnos de los demás. Eso es algo que nos puede ayudar mucho en nuestra vida porque nos va a hacer sentir más libres, más tranquilos, con una mejor manera de encauzar nuestros deseos, las cosas que queremos, pero para eso primero tenemos que reconocerlo. Y ese es el primer paso para después seguir en próximos programas. Vamos a seguir hablando de lo que es la comunicación asertiva porque es un tema muy extenso, pero poco a poquito vamos a ir hablando de eso para que nos sintamos mejor con nosotros mismos, que seamos personas que tengamos unas buenas relaciones con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo y con cualquier persona que se tope con nosotros y sea alguien que pues den ganas de estar contigo, den ganas de platicar contigo, den ganas de encontrarte y no te saquen la vuelta. Este fue tu programa, Estás Vivo Despierta, y recuerda que ni tú ni yo podemos cambiar el mundo, pero el pedacito de tierra que nos toca vivir, aquí sí podemos aprender a hacer la diferencia. Hasta mañana.